Nos embarcamos en un viaje hacia el escenario de gloria del Campeonato Nacional de Gimnasia, donde él era la estrella principal. Sin embargo, el destino preparaba un giro cruel. La audiencia contuvo el aliento al unísono, intentando procesar por qué aquel joven prodigio yacía inerte sobre la lona en medio de un silencio sepulcral. No estaba claro si el dolor lo cegaba, pero su aterrizaje fue desgarradoramente torpe y su tobillo se había doblado en un ángulo que desafiaba a la naturaleza. Nuestro protagonista no era un atleta cualquiera, era la joven esperanza en la que toda una nación había depositado sus sueños dorados. Y ahora, su entrenador y los médicos corrían hacia él, comprendiendo con horror que una vacilación de milisegundos se había convertido en una sentencia fatal. Retorciéndose en pura agonía, el joven se aferró a su tobillo destrozado. Un salto mal calculado, una fracción de segundo, un aterrizaje inestable en el peor momento posible. Todo culminó en un único error que en un parpadeo le costó absolutamente todo, provocándole una lesión del tendón de Aquiles que puso un fin abrupto y trágico a la carrera de un genio. Han pasado varios años desde aquel fatídico día. Y ahora, nuestro chico ha ingresado a la universidad. Él mismo admite que jamás disfrutó de ser el centro de todas las miradas, ni siquiera en su apogeo. Por eso, incluso en la cima de su carrera deportiva, se sentía como un extraño. Ahora, cada vez que debe entrar a un aula llena de gente, ese mismo pánico lo atrapa de nuevo. La simple presencia de otros estudiantes lo inquieta profundamente. Al alejarse del deporte profesional, asumió ingenuamente que el interés de la gente se desvanecería como la niebla. Sin embargo, esa expectativa jamás se hizo realidad. Y ahora, mientras intenta llegar a su asiento cual ninja invisible, lucha por reprimir el temblor nervioso que recorre todo su cuerpo. Es una manifestación física de su ansiedad desbordante. Fracasó en su misión de sigilo, pues los estudiantes reconocieron al instante al famoso exatleta. Sin dudarlo, comenzaron los susurros emocionados sobre cómo los rumores acerca de Han Ji-won resultaron ser 100% reales. Realmente se inscribió en la Facultad de Artes Fotográficas. Sus compañeros no entendían por qué no eligió algo relacionado con su pasado atlético. Muchos morían por iniciar una conversación con él, ya que una buena parte de la clase eran sus admiradores secretos, o no tan secretos. Algunos comentaban que, hace solo unos años, casi todo el mundo estaba enamorado de Han Ji-won. Él escuchaba esos murmullos constantes, y se sentía agradecido por el apoyo inquebrantable y la admiración. Incluso cuando alguien se le acercaba de la nada para una foto, lo abrazaban o lo tocaban sin previo aviso. Él hacía un esfuerzo consciente para perdonar esa falta de tacto social, comprendiendo el entusiasmo de sus fans, pero por muy buenas intenciones que tuvieran, esa atención seguía siendo una carga pesada para su corazón introvertido. Tras la clase, Han Ji-won le envió un mensaje a su entrenador preguntando por su llegada. El hombre se disculpó por el retraso y pidió que esperara otros 10 minutos. Justo entonces, escuchó unos pasos estruendosos que se acercaban. Era un grupo entero de jugadores de baloncesto, y un escalofrío lo recorrió. No tenía ningún deseo de cruzar caminos con ellos. Jalando su capucha para cubrirse más, se preparó mentalmente. Mientras tanto, el grupo de atletas discutía animadamente sobre su partido, acercándose más y más. Al final, el equipo pasó sin prestarle atención. Escuchó cómo se reían de uno de los suyos, cuyas piernas parecían resbalarse constantemente al jugar. Han Ji-won se sorprendió pensando en lo increíblemente altos que eran estos jugadores de baloncesto locales. Parecían gigantes. Al notar sus rostros bañados en sudor, dedujo que su juego acababa de terminar. Una extraña incomodidad se instaló en su pecho. De nuevo, habló mentalmente con su entrenador, preguntándose por qué tardaba tanto. De pronto, estalló una pelea amistosa y juguetona entre los deportistas. Durante el alboroto, la zapatilla de alguien salió volando. Las risas explotaron otra vez mientras seguían molestando al compañero de las piernas resbaladizas. En represalia, el jugador avergonzado lanzó una patada de broma, pero en ese preciso instante, su zapatilla se soltó por completo y salió disparada directamente hacia Han Ji-won. Apenas logró hacerse a un lado a tiempo, evitando por un pelo ser golpeado por el zapato volador. Los jugadores, dándose cuenta de su error, se disculparon apresuradamente por su comportamiento salvaje. Mientras tanto, Han Ji-won sintió de nuevo esa punzada de ansiedad al ser el centro de atención. Reuniendo su compostura, finalmente logró murmurar que todo estaba bien y que no había rencores. Uno de los jugadores se acercó a Han Ji-won para recuperar la zapatilla de su amigo, aprovechando la oportunidad para expresar personalmente su pesar por el incidente.
Incluso desde esa distancia, An Ji-won podía sentir el calor intenso que irradiaba del cuerpo ejercitado del atleta, y entonces lo reconoció. Es Kwon Jonu. El joven se disculpó una vez más antes de girarse hacia Han Ji-won y preguntar con calma si se le había caído esto. Sin pensar, Han Ji-won extendió la mano hacia la bolsa, ofreciendo un tímido agradecimiento a Kwon Jonu, aunque no estaba completamente seguro de qué le estaban devolviendo. Mientras tanto, los otros jugadores comenzaron a llamar a Kwon Jonu a gritos, urgiéndolo a darse prisa. Algunos incluso bromearon diciendo que seguramente se había encontrado con un viejo conocido o algo así. El atleta de cabello oscuro respondió que volvería en un momento. En lugar de esperar a que Han Ji-won tomara la bolsa arrugada con la mano, Kwon Jonu simplemente la lanzó a su lado con indiferencia. Luego, mirando hacia atrás, le aconsejó casualmente a Han Ji-won que no volviera a tirar sus cosas. Han Ji-won murmuró que entendía, aunque, en honor a la verdad, la presencia de Kwon Jonu lo había puesto más nervioso que cualquier otra cosa. Han Ji-won temía que Kwon Jonu lo hubiera reconocido. En el momento en que anunció su retiro del deporte, los medios habían caído sobre él como buitres hambrientos. Ávidos por destapar la verdad, los medios lo acosaron sin descanso, obsesionados por descubrir si su decisión nacía realmente de su lesión o si, cobardemente, abandonaba una carrera dorada buscando un refugio fácil. An Ji-won huyó al campo con sus padres, pero ni siquiera en ese exilio logró escapar de los rumores absurdos que lo perseguían. Su entrenador intentó sembrar semillas de esperanza, asegurándole con fervor que el regreso al deporte profesional era posible tras la rehabilitación, jurando que con sangre, sudor y lágrimas la recuperación sería total. Pero Han Ji-won le suplicó que no le vendiera ilusiones vacías, declarando con firmeza que su voluntad era inquebrantable. Con el tiempo, se convenció de que quizás el destino le había hecho un favor. Cuando los reflectores finalmente se apagaron, quedó a solas en la oscuridad, abrazando sus sueños rotos y su cuerpo herido. En ese abismo, su única compañera fiel fue su cámara. Encontró paz sabiendo que el mundo a través del lente no le exigía nada, ni palabras, ni glorias. Y así, tras largas noches de reflexión, An Ji-won eligió un nuevo camino, el arte de la fotografía. Por supuesto, el gimnasio seguía siendo su templo, continuaba esculpiendo su cuerpo. La tragedia no había logrado arrancar el amor por el deporte de su corazón. De hecho, a veces hallaba un placer melancólico al recordar sus días de gloria. El agotamiento tras el entrenamiento lo dejaba exhausto, permitiéndole revivir, aunque fuera un instante, la adrenalina de la competencia. Adoraba aquel centro de entrenamiento, principalmente porque permanecía desierto hasta las 10 de la mañana. Además, la conveniencia de tenerlo frente a su casa era un lujo. Sumergido en su mente mientras estiraba, sus ojos chocaron de golpe con la figura de Kwon Jung-ho, quien subía la caminadora a su lado. Han Ji-won se congeló, petrificado por la sorpresa, aunque el atleta de cabello oscuro no dio señales de haber notado su insignificante presencia. Por instinto, bajó la cabeza preguntándose qué jugada del destino había traído a Kwon Jung-ho a ese gimnasio, especialmente considerando que el complejo deportivo del campus estaba a kilómetros de distancia. Razonó que si Kwon Jung-ho era un atleta activo, lo lógico era que viviera en los dormitorios universitarios. Entonces, una chispa iluminó su mente. Quizás vivía cerca, o tal vez este había sido su territorio de entrenamiento desde tiempos inmemoriales. Un recuerdo emergió de las profundidades, una entrevista al Oasis, legendario Kwon Jung-ho. Los periodistas mencionaron que, según los rumores, multitudes lo habían idolatrado, incluso en sus días de baloncesto universitario, presionándolo para hablar de ello. La prensa, insaciable, quería saber si la fama lo asfixiaba. El pelinegro respondió con frialdad profesional. Era un experto en su campo, y si la gente quería admirarlo, tenían luz verde para hacerlo. Cuando Han Ji-won escuchó que a Kwon Jung-ho le resbalaba la atención de los fans, comprendió que él jamás podría tener esa piel de acero. Entendió que sufría una atracción paradójica, un imán indeseado hacia esa misma tensión de la que huía despavorido. Tras un breve debate mental, decidió que la retirada estratégica era la única opción. Refugiándose en el vestidor, se preguntó si sus nervios le estaban jugando una mala pasada. Sintiendo cómo el hambre rugía en su estómago, sus pensamientos volaron hacia un festín para recargar energías. El simple pensamiento de un estofado hizo bailar a sus papilas gustativas, pero recordó la fiesta de bienvenida de esa noche. A regañadientes, optó por un sándwich ligero. Una ola de decepción lo golpeó.
Su cuerpo pedía algo sustancioso, pero debía conformarse. De repente, la realidad lo golpeó. Ya no estaba a dieta. Nada le impedía devorar lo que quisiera. Pero antes de poder celebrar esa epifanía, sus fantasías culinarias fueron brutalmente interrumpidas por la voz de Kwon Jung-ho dirigiéndose a él. El atleta le extendió una botella de agua, comentando que la había olvidado junto a la máquina. Han Ji-won se quedó helado, pero cuando el pelingro señaló casualmente que sabía exactamente quién era él, el pánico se apoderó del exatleta. En un movimiento brusco, le arrebató la botella de las manos a Kwon Jung-ho, cubriéndose el rostro como un criminal. Kwon Jung-ho frunció el ceño, visiblemente perplejo por esa reacción tan bizarra. Alzando una ceja, preguntó si no era más civilizado saludar antes de rapar. La botella. Han Ji-won, temblando como una hoja, abrió los ojos desmesuradamente y balbuceó una disculpa ininteligible. Kwon Jung-ho se encogió de hombros, diciendo que ya no importaba. Después de todo, la timidez patológica de Han Ji-won era de conocimiento público. Aún así, cuestionó si era cortés arrebatar cosas de las manos ajenas con tal violencia. Recalcó que no estaba pidiendo la luna, solo modales básicos. Han Ji-won se puso rojo como un tomate maduro, explicando atropelladamente que el susto lo había traicionado. Escupió disculpas y agradecimientos en una ráfaga de pánico, con la cara ardiendo de vergüenza, apretó los ojos con fuerza, obligándose a repetir su gratitud sin tartamudear, pero la incomodidad regresó como un tsunami, arrasando con su compostura. Sus nervios eran un caos total, dejándolo paralizado, y para colmo, sabía que Kwon Jung-ho no solo poseía una fuerza monstruosa, sino también una fama de tener un temperamento de mecha corta. Incluso en medio del partido, un escalofrío helado recorrió su espina dorsal. Sabía que si Kwon Jung-ho quisiera, podría destruirlo con un solo golpe. Para su inmensa sorpresa, la bestia no atacó. Kwon Jung-ho decidió no escalar la situación a una guerra total. Simplemente comentó con frialdad que Han Ji-won parecía tener memoria de pez, sugiriendo que comenzara a etiquetar sus pertenencias. El terror inicial se disipó lentamente, y Ji-won soltó un suspiro de alivio, logrando finalmente balbucear su gratitud. Con el corazón en la mano, se disculpó sinceramente por todo el desastre, pero justo entonces el teléfono de Jung-ho rompió el silencio. Exigió saber qué demonios querían esta vez. Con un tono cortante, informó al interlocutor que estaba en el gimnasio cerca de su casa. Al girarse para irse, Kwon Jung-ho señaló con indiferencia un detalle fatal. Los cordones de Ji-won estaban desatados. Poco después, llegó la noche de la celebración de apertura del semestre. El delegado anunció que Han Ji-won no era solo un novato, sino el orgullo y la joya de la Facultad de Fotografía. Acto seguido, lo invitó al escenario para presentarse. Para alguien tan tímido como Han Ji-won, ser el centro de atención era una tortura peor que cualquier entrenamiento físico. Con una voz que apenas era un susurro, logró tartamudear un saludo, dijo su nombre y expresó torpemente su deseo de estudiar junto a ellos. El delegado le pidió más volumen, mientras una de las chicas gritaba sin vergüenza que era escandalosamente guapo. En respuesta al alboroto, el delegado se giró hacia el grupo, pidiendo un poco de orden en la sala. Recordándoles que todos conocían la naturaleza reservada del chico, enfatizó que no había necesidad de asustar a Ji-won con tanto ruido. Antes de volverse hacia él nuevamente, lo invitó a decidir el destino de su velada. Incluso esa simple elección era abrumadora. Han Ji-won luchaba por mantener la compostura ante tantas miradas. La oferta era clara: o participaba en un show de talentos o bebía un trago preparado por ellos. Al mirar a sus compañeros, Han Ji-won pudo sentir que cada uno de ellos ya sabía exactamente quién era él. A pesar de todo, no sabía qué elegir, pero en el momento en que tocó la copa, el grupo estalló en vítores juguetones. Bromeaban diciendo que el chico guapo era un bebedor experto. Al final, bajo la presión social, Ji-won vació la copa de un solo trago. Notó, algo distraído, que la bebida era mucho más dulce y empalagosa de lo que había imaginado. Sospechó que la habían mezclado con refresco. Una ola de mareo lo golpeó al instante, pero su mano no se detuvo. Sabores de uva y coco danzaban en su lengua, seguidos por el inconfundible ardor del licor fuerte. Alguien del grupo expresó preocupación. Sugirieron detenerlo, pues su cuerpo comenzaba a temblar. Sin embargo, Ji-won pensó ingenuamente: en realidad esto no está tan mal. Y entonces, sin previo aviso, su cabeza se desplomó sobre la mesa. La chica a su lado sacudió suavemente su hombro. Le preguntó si podía ponerse en pie.
Mientras tanto, un chico cuestionó por qué Ji-won no había advertido sobre su nula resistencia al alcohol. Su cabeza daba vueltas como un carrusel, y lo único que pudo hacer fue murmurar una disculpa ininteligible a sus compañeros. Al verlo totalmente intoxicado, debatieron si llamar a un taxi. Una ola de culpa los invadió de repente. No pretendían emborrachar al nuevo en minutos, dudaban que pudiera caminar, pero él logró balbucear que, de hecho, había conducido hasta allí. Era el auto de su padre. Esto solo profundizó el pánico, y comenzaron a discutir inmediatamente cómo conseguirle un conductor designado. Cuando Ji-won se levantó insistiendo en que podía volver solo, sus compañeros intentaron disuadirlo desesperadamente. Le informaron que ya habían llamado a un conductor y le rogaron que bebiera un poco de agua. Decidido a irse, Ji-won les agradeció y se tambaleó hacia la salida. Pero, ¿por qué la acera bajo sus pies parecía un barco en la tormenta? Paso a paso, logró salir al aire libre. Su mirada borrosa aterrizó en las puertas abiertas del gimnasio. Supuso que el equipo de baloncesto estaba entrenando. Una punzada de envidia le atravesó el pecho al recordar la camaradería de un equipo. Un pensamiento cruzó su mente nublada. Si la gimnasia hubiera sido un deporte de equipo, jamás la habría elegido. Estaba tan perdido en sus pensamientos que no notó la figura que caminaba directo hacia él. El choque fue inevitable. An Ji-won comenzó a disculparse frenéticamente, pero la otra persona simplemente le aseguró que no había problema. Era inusual encontrar a alguien en el estacionamiento a esa hora. La mente de Ji-won corría a 1000 por hora intentando entenderlo. Nadie venía aquí sin razón. Y siendo un estacionamiento, la lógica ebria le dictó una verdad absoluta. Él debía ser el conductor designado. Mientras tanto, el extraño de cabello oscuro escaneaba los alrededores, pareciendo esperar a alguien. Ji-won se acercó tímidamente, interrumpiéndolo con duda. Como siempre, intentaba ocultar su rostro, encogiéndose ligeramente. Con cautela, le preguntó al hombre de cabello oscuro si él era, en efecto, el conductor que sus compañeros habían llamado. Sin esperar respuesta, le extendió las llaves del auto. Kwon Jung-ho las tomó confundido, incapaz de procesar lo que estaba sucediendo. Mientras tanto, Han Ji-won señaló hacia el auto de su padre y le hizo una petición al hombre de cabello oscuro. Balbuceando que no podía dar ni un paso más, evitó a toda costa cruzar miradas con su acompañante. Sin tener la menor idea de con quién hablaba, Kwon Jung-ho buscó confirmar si realmente debía traer el auto hasta ese lugar exacto. An Ji-won asintió con fervor etílico. Para Kwon Jung-ho fue fácil obedecer, y pronto el chico se acomodaba en el asiento del copiloto. Ya instalado, susurró la dirección de su casa al supuesto chofer, pero Kwon Jung-ho encontró esa actitud demasiado audaz, y, con evidente desagrado, cuestionó si en serio esperaba que él hiciera de chofer privado. An Ji-won no entendía por qué el conductor sonaba tan irritado, especialmente porque ya se había disculpado por su estado al encontrarse. En su mente brumosa, eso debió haber bastado. Entonces, una idea cruzó su mente. ¿Quizás apestaba a alcohol? Preocupado, ofreció otra disculpa por su lamentable condición, y juró mantener la boca cerrada hasta llegar a su destino. Sin embargo, no lograba comprender por qué el chofer no arrancaba el vehículo. Kwon Jung-ho no pudo reprimir una sonrisa traviesa antes de encender el motor y pisar el acelerador con decisión. Medio dormido, Han Ji-won viajaba en silencio, recordando cómo sus compañeros lo regañaron por no avisar que su tolerancia al alcohol era nula. Recordó las palabras de Kwon Jung-ho sobre su timidez. De repente, la voz del propio Kwon Jung-ho rompió el silencio, hablando por teléfono, diciendo que llamaría más tarde porque estaba al volante. Un pensamiento borracho y lento emergió en la mente nublada de Han Ji-won. ¿Cómo diablos había terminado Kwon Jung-ho aquí? Un recuerdo resurgió. Él le había preguntado antes si era educado arrebatarle algo a alguien del acercuartado. Manos sin dar las gracias. Al principio, Han Ji-won creyó que sus recuerdos se mezclaban, fusionando realidad y fantasía en una masa confusa, pero entonces escuchó claramente a Kwon Jung-ho decir que conducía y llamaría luego. En ese instante, la borrachera de Han Ji-won se esfumó por completo. Mientras tanto, gritos furiosos estallaron desde el altavoz del teléfono, exigiendo saber por qué su amigo se había llevado el auto y huido. Aún lo esperaban en el estacionamiento, pero Kwon Jung-ho explicó con calma que las circunstancias lo obligaron inesperadamente a convertirse en chofer. A su lado, Han Ji-won temblaba mientras el peso de la realidad caía sobre él como un balde de agua helada. Kwon Jung-ho tranquilizó a sus amigos, pidiéndoles con suavidad que no le guardaran rencor por esta traición, y cortó la llamada sin más.
Presa del pánico, Han Ji-won repetía el nombre de su conductor como un mantra. Kwon Jun-ho, a su vez, soltó una risita y preguntó con burla si eso significaba que Han Ji-won lo conocía bien. Durante el resto del viaje, el pobre chico luchó por entender cómo Kwon Jun-ho había terminado al volante de su auto. Un pensamiento fugaz y absurdo cruzó su mente. Quizás Kwon Jun-ho trabajaba como chofer designado en sus ratos libres, pero descartó la idea de inmediato por ser totalmente ridícula. Desesperado por respuestas, revisó su teléfono buscando actualizaciones de su solicitud de transporte. El aliento se le cortó al leer la notificación en la pantalla. El conductor asignado no pudo contactarlo, cancelando la reserva. Mientras tanto, Kwon Jun-ho, con la voz cargada de diversión, anunció a su estimado cliente que habían llegado. Han Ji-won, ahogándose en la vergüenza, no tenía idea de cómo suplicar perdón. Con voz temblorosa, murmuró que había cometido un error colosal. Kwon Jun-ho, disfrutando demasiado de la situación, arqueó una ceja y reflexionó en voz alta. ¿No era esto exactamente lo que querías? Luego, con una sonrisa torcida, añadió, «Debería empezar a llamarte señor en honor a la ocasión». Kwon Jun-ho le recordó que acababa de decir cuánto lamentaba lo sucedido. Han Ji-won no intentó retractarse de sus palabras y simplemente asintió con firmeza, aceptando su destino, señalando su disposición a hacer lo que fuera necesario. Tropezando con las sílabas, preguntó a Kwon Jun-ho cómo podía compensar tal ofensa. El castaño soltó una carcajada antes de preguntar burlonamente si su remordimiento era genuino. Entonces, Kwon Jun-ho declaró que, dadas las circunstancias, tomaría prestado el auto de Han Ji-won por esta noche, razonando que su propio vehículo seguía abandonado en la universidad. Dicho esto, Kwon Jun-ho solicitó cortésmente que Han Ji-won bajara del coche. Una vez que Han Ji-won estuvo de pie en la acera, su supuesto chofer se asomó por la ventanilla y le ordenó ir a la cancha de baloncesto mañana si quería recuperar sus llaves. Han Ji-won no protestó, pero se atrevió a plantear una última pregunta a Kwon Jun-ho. Quería entender por qué lo llevó a casa cuando podría haberse negado y decirle directamente que él no era su chofer designado. El castaño se detuvo a pensar un momento antes de revelar casualmente que su equipo había ganado el partido de hoy. Admitió entonces que se encontraba de un humor particularmente excelente. Y por eso decidió hacer una buena acción. Esa fue la razón por la que Han Ji-won se salvó del rechazo. Kwon Jun-ho preguntó si Han Ji-won tenía alguna otra duda. Este último simplemente se quedó mirándolo, totalmente sorprendido. Riéndose entre dientes, Kwon Jun-ho comentó que Han Ji-won parecía tener muchos talentos ocultos, uno de los cuales, por ejemplo, podría ser doblar toallas. Luego preguntó por qué Han Ji-won no tuvo el sentido común de exhibir esos talentos durante la fiesta. Han Ji-won murmuró las palabras de Kwon Jun-ho en voz baja, tratando de descifrar su significado. De golpe, recordó haberle dicho al castaño que era bueno lavando platos, doblando toallas y, de todas las cosas, parpadeando rápidamente. Kwon Jun-ho no pudo reprimir un resoplido de diversión, lanzándole una mirada de reojo mientras sonreía con picardía. Recién ahora, Han Ji-won caía en cuenta de que sus pensamientos se habían escapado de su boca en voz alta. Mientras Kwon Jun-ho le lanzaba palabras de ánimo, el día siguiente llegó. Han Ji-won entró al campus oculto bajo su capucha, rezando por ser invisible. Pero el destino es cruel. Sus esperanzas se hicieron trizas cuando los estudiantes empezaron a señalar al famoso novato de fotografía. Justo cuando su mano rozaba el picaporte, un estruendo estalló frente a él. Pánico total. Ji-won quedó petrificado, sin saber si huir o quedarse. Entrar ahí era sentenciar su propia muerte social. Él solo quería conseguir el número de Kwon Jun-ho y desaparecer, pero los ojos de un estudiante lo cazaron al instante, asumiendo que ese chico perdido buscaba a alguien de otra facultad. Ji-won dio un respingo y, hundiéndose más en su capucha, murmuró con voz temblorosa que necesitaba ver a Kwon Jun-ho. El chico le informó que el castaño acababa de salir, pero que volvería pronto, sugiriendo que esperara ahí mismo. Pero al girarse, el desastre ocurrió. El estudiante reconoció al exatleta de élite y su rostro se iluminó con una emoción incontenible. Estaba frente a la leyenda viviente, Han Ji-won. El chico, casi hiperventilando, se declaró su fanático número 1 al instante. Mientras el fan no podía creer su suerte divina, Ji-won soltaba maldiciones internas ante tal desgracia. Tanto esfuerzo para pasar desapercibido y ahora era el centro de atención otra vez. El universo claramente lo odiaba. Cubriéndose hasta la nariz, tartamudeó una excusa para huir,
Pero el fanático no estaba dispuesto a dejar escapar a su ídolo tan fácil. El chico desapareció en un parpadeo, pero en lugar de llamar a Jung-ho, irrumpió en el salón como quien trae una noticia bomba. Gritó a los cuatro vientos que el gran Han Ji-won estaba afuera. Sus compañeros, pensando que era una broma, soltaron carcajadas incrédulas. Pero la curiosidad pudo más. Al asomarse, las risas cesaron de golpe. La leyenda era real y estaba justo ahí. Olvídense de Kwon Jung-ho. Ahora, Ji-won estaba rodeado por una horda de admiradores, bombardeándolo con elogios y pidiendo fotos. Su cabeza daba vueltas, abrumado por el caos. La intensidad de esas miradas le revolvía el estómago de pura ansiedad. ¡Eran implacables!, exclamaban emocionados que jamás habían tenido a una celebridad de ese calibre frente a sus narices en persona. Ji-won buscaba desesperadamente una ruta de escape, pero el muro humano lo tenía acorralado sin piedad. Un temblor nervioso recorrió su cuerpo. El pánico lo invadió al ver cómo esas torres de músculos se cernían sobre él. El miedo le heló la sangre. Atrapado entre figuras tan imponentes, sentía que el aire se le escapaba de los pulmones. En ese instante de terror, un pensamiento fugaz cruzó su mente. Tal vez dejar la gimnasia había sido una bendición disfrazada. ¿Cómo demonios había sobrevivido a su pasado si ahora una pequeña multitud lo hacía sentir tan asfixiado? De repente, una voz grave cortó el alboroto. Kwon Jung-ho apareció, preguntando con curiosidad qué era todo ese escándalo. Y, sobre todo, ¿a quién estaban asfixiando? Al verlo llegar, la energía frenética de los estudiantes bajó de inmediato. Uno sonrió y comentó que su llegada era perfecta, ya que el mismísimo Han Ji-won había venido a buscarlo. Añadió con intriga que no sabía que tenía amigos tan famosos. La mirada intensa de Kwon Jung-ho cayó pesadamente sobre el pobre Ji-won. Mientras Ji-won temblaba en su sitio, el reconocimiento brilló en los ojos del atleta. Con total naturalidad confirmó que, en efecto, se conocían. Con una sonrisa ladina que presagiaba problemas, soltó la bomba. Habían pasado bastante tiempo juntos la noche anterior. El alivio de Ji-won duró un segundo antes de ser aplastado por el horror absoluto cuando escuchó la siguiente frase de Jung-ho, que Han Ji-won era su amo. Con la voz quebrada, el fotógrafo intentó desesperadamente corregir esa locura, pero nadie lo escuchaba. La conversación ya había tomado un rumbo salvaje y totalmente malinterpretado. Uno de los chicos, con los ojos como platos, le preguntó a Kwon Jung-ho si había escuchado bien, Han Ji-won era realmente su maestro. Kwon Jung-ho, divertido pero firme, cortó el interrogatorio y ordenó a la manada que dejaran en paz a Ji-won y se fueran a la cancha. Luego, clavó su vista en Byung Sung-jin, exigiendo saber por qué estaba de paseo con el novato en lugar de estar sudando la camiseta. ¿Acaso había perdido el juicio? Sung-jin suplicó quedarse un poco más, insistiendo en que estas oportunidades eran oro puro, que conocer a una celebridad así era único. Pero una mirada afilada de Jung-ho bastó para que suspirara derrotado. Mientras se arrastraba hacia el gimnasio, Byung Sung-jin logró gritarle a Ji-won lo emocionado que estaba de haberlo visto, y prometió pasar por su facultad para pedirle un autógrafo. Por su parte, Han Ji-won solo daba gracias al cielo por haber sobrevivido. Sin embargo, Kwon Jung-ho se volvió hacia él y con un gesto de cabeza le indicó que lo siguiera. Han Ji-won parpadeó confundido, tardando un momento en procesar que el apuesto atleta le estaba hablando realmente a él. Extrañamente, una calma repentina lo invadió. Al llegar donde Park Ye-young, Kwon Jung-ho lo observó con profunda curiosidad y lanzó la pregunta sobre qué clase de persona era él en verdad. A la defensiva, Han Ji-won preguntó qué demonios quería saber exactamente. El castaño fue directo al grano sobre su personalidad. ¿Era Ji-won alguien que temblaba como una hoja o alguien incapaz de decir que no? ¿Acaso era cualquiera? ¿O era el tipo de persona que elegía a una víctima para obligarla a ser su chofer? En ese instante, Han Ji-won pensó que Kwon Jung-ho no tenía ni idea de lo completamente ebrio que estaba esa noche, pero él, con una calma inquietante, respondió que probablemente se parecía más a una hoja temblando al viento. El pelingro murmuró por lo bajo que su comentario había sido puro sarcasmo y añadió que cada vez que lo miraba le daban ganas de gritarle que tuviera más confianza. Kwon Jung-ho continuó señalando que Han Ji-won se comportaba muy diferente cuando él estaba cerca, lo que significaba que uno de los dos estaba equivocado, y Han Ji-won se creía demasiado seguro. Han Ji-won reflexionó que, si los papeles se invirtieran, a él no le importaría lo más mínimo esa situación. Simplemente diría lo que piensa y seguiría con su vida. Pero, en un marcado contraste, se encontró temblando, incapaz de pronunciar una sola palabra,
mientras experimentaba en carne propia la cruel verdad de que el deseo es lo opuesto a la capacidad. Una vez más, se refugió en su caparazón, subiéndose la capucha hasta la cabeza antes de finalmente disculparse por la noche anterior. Admitió con pesar que se arrepentía de haber actuado tan irritado, y le confesó al pelinegro que su verdadera naturaleza no se parecía en nada a la impresión que Kwon Jung-ho parecía tener de él. Jung-ho remarcó que tal vez esa era la raíz de todos sus problemas. Luego agregó que cuando alguien te insulta, la mejor respuesta es mandarlo al diablo y seguir con tu vida. No hay necesidad de disculparse siempre. Como respuesta, Han Ji-won volvió a murmurar un lo siento. Ante eso, Kwon Jung-ho soltó un suspiro de frustración y se golpeó la frente. Han Ji-won balbuceó que todo el mundo ya sabía que él tenía su buena dosis de problemas y agradeció en voz baja el consejo Kwon Jung-ho. Decidiendo que los traumas de Han Ji-won estaban demasiado arraigados, declaró que no tenía sentido perder más tiempo y le gritó que atrapara eso. Le lanzó las llaves del auto a Han Ji-won, acompañando el gesto con otra petición de que, por favor, dejara de pedir perdón por todo. El pelinegro también instó a Han Ji-won a olvidar todo lo que acababa de decir sobre su personalidad, sugiriendo que si seguía viviendo de esa manera, mejor debería usar sus habilidades en un concurso de talentos o algo así. Han Ji-won luchó por descifrar qué demonios había querido decir Kwon Jung-ho con eso, pero el peligro cortó cualquier discusión con un gesto de mano, diciendo que tenía cosas que hacer. Como despedida casual, admitió haberse robado todos los chicles del auto de Han Ji-won, reclamándolos como compensación por sus servicios. Han Ji-won se sorprendió pensando que, para Kwon Jung-ho, probablemente él solo era una carga. Sin embargo, al mismo tiempo, no podía ignorar el hecho de que Kwon Jung-ho parecía preocuparse por él a su manera. Esa comprensión fue extrañamente reconfortante, aunque Kwon Jung-ho todavía lo intimidara un poco. Pasaron varios días. Han Ji-won se encontró obsesionado con un dilema bastante trivial. Se suponía que debía saludar a Kwon Jung-ho si se cruzaban por casualidad. No lograba descifrar si podían considerarse amigos, y sin embargo, cada vez que pensaba en él, algo desconocido se agitaba en su interior. Fuera lo que fuera, esa extraña sensación no podía identificarla, pero estaba seguro de que no era gratitud ni arrepentimiento. Han Ji-won decidió que, hasta que pudiera entender qué rayos se había despertado dentro de él, haría todo lo posible por evitar a Kwon Jung-ho por completo. Incluso sintió una ola de alivio al darse cuenta de que su horario no coincidía con las sesiones de entrenamiento del equipo de baloncesto. Al menos no tendría que desviarse de su camino para evitarlos. Aún así, no podía ignorar cómo otros estudiantes le lanzaban miradas furtivas ocasionalmente. Esa atención lo hizo sentir incómodo de inmediato. Sin embargo, durante esa clase en particular, logró relajarse un poco, especialmente al notar que no había demasiados estudiantes presentes. Solo una persona pasó junto a él. Mientras tanto, el equipo de baloncesto se dirigía a clase, preocupados por si se les hacía tarde. Byung Sung-jin charlaba con un compañero, pidiéndole que bajara la voz, diciendo que le daba vergüenza que lo vieran caminando con ellos. Justo entonces, Han Ji-won escuchó a otro jugador responderle a Byung Sung-jin diciendo que simplemente no podía controlar el volumen de su voz. Luego, le preguntó a su compañero dónde se sentarían. A uno de ellos lo habían etiquetado de perdedor por fallar en todos sus partidos de la semana, así que le asignaron la responsabilidad de elegir los asientos del equipo. Al final, los jugadores decidieron dejarle la decisión a Kwon Jung-ho, razonando que, de todos modos, él se iría a mitad de la clase. En ese momento, los ojos de Han Ji-won se cruzaron repentinamente con los de Byung Sung-jin. Sin perder un solo segundo, Byung Sung-jin exclamó el nombre de Han Ji-won y comenzó a preguntar emocionado si tenían tanta suerte de estar tomando clase junto a semejante celebridad. De inmediato, todos en el salón voltearon hacia el equipo de baloncesto y más específicamente hacia Han Ji-won. Él apenas podía creerlo. De todas las clases que podrían haber compartido, tenía que ser humanidades. Momentos después, Kwon Jung-ho entró al salón y, para sorpresa de Han Ji-won, los saludó. Han Ji-won se quedó helado un momento, totalmente desprevenido para ese encuentro. Mientras tanto, Byung Sung-jin empezó a maniobrar para reclamar el asiento a su lado, declarando con entusiasmo lo emocionado que estaba de que se siguieran viendo. Al coincidir tantas veces por cosas del destino, Han Ji-won no tuvo corazón para rechazarlo, y Byung Sung-jin aprovechó el momento como un rayo para tomar el asiento vacío.
Un jugador del equipo, que ya se había instalado frente a ellos, se giró presentándose como Jang Juno, recordando su estatus de basquetbolista, pero cuando la mirada de Han Ji-won se llenó de dudas, Jang Juno explicó que habían ido juntos a la primaria, preguntando incrédulo si realmente lo había borrado de su memoria. Fue entonces que una chispa de reconocimiento se encendió en Han Ji-won. Dudó un instante antes de preguntar si su recuerdo era correcto, sobre que Jang Juno vivía justo enfrente de su casa. El chico lo confirmó radiante de alegría, y de inmediato comenzó a recordar aquellos tiempos compartiendo labores de voluntariado. Sin embargo, a su lado, Byung Sun Jin ya comenzaba a echar humo de la irritación, justo cuando Jang Juno se giró hacia él para proclamar con inmenso orgullo que había asistido a la misma escuela que su ídolo y que fueron uña y carne. Byung Sun Jin prácticamente estalló en llamas de furia. Se volvió de inmediato hacia Han Ji-won, rogando por una negación, y preguntó si de verdad fue amigo de este payaso durante sus días escolares. Incluso sugirió que Jang Juno debió haberlo intimidado para forzar esa amistad. Luego, buscando aliados, le preguntó a Kwon Jun-ho si no le molestaba ver a Jang Juno fingiendo cercanía con Han Ji-won. El pelinegro devolvió la mirada con una sonrisa burlona, soltando que aquello parecía más la dinámica de un amo y su sirviente. Han Ji-won se puso rojo de vergüenza, y una vez más buscó refugio ocultándose dentro de su capucha. Byung Sun Jin no perdió tiempo exigiendo respuestas, preguntando si tal atrocidad había ocurrido realmente. Jang Juno lo descartó rápidamente como una broma, alegando pura envidia. Finalmente, Byung Sun Jin declaró dramáticamente que estar sentado, junto a un atleta tan extraordinario, era un honor supremo, añadiendo que planeaba visitar el departamento de fotografía tarde o temprano. Luego anunció con pesar que, cuando Han Ji-won cayó enfermo, él mismo había sufrido tanta angustia que terminó hospitalizado. Otro jugador soltó una carcajada, señalando que el herido fue Han Ji-won, pero era Byung Sun Jin quien armaba todo el espectáculo. Mientras tanto, Han Ji-won pensaba para sus adentros que los rumores sobre el equipo de baloncesto siendo los más ruidosos y despreocupados eran absolutamente ciertos. Lo estaba viviendo en carne propia. Por otro lado, su mirada se desviaba hacia Kwon Gun-ho, quien, en contraste, permanecía en un silencio estoico. Resultaba que no todos eran iguales. Justo entonces, el profesor anunció que la clase se reanudaría tras un descanso de 10 minutos. Kwon Jun-ho se levantó e informó casualmente que se marchaba. Jang Juno preguntó si debía decirle al profesor que tenía entrenamiento. Él respondió que lo manejaría solo. Mientras tanto, Han Ji-won no lo entendía. ¿Acaso Kwon Jun-ho realmente iba a irse a mitad de la clase así nada más? De pronto entró en pánico, dándose cuenta de que lo había estado mirando demasiado. Kwon Jun-ho se acercó tanto para tomar un chocolate que Han Ji-won pudo percibir el aroma de su colonia, indudablemente de una marca costosa. Byung Sun Jin saltó al instante gritando que esos eran sus chocolates. Kwon Jun-ho replicó simplemente que le compraría otro mañana. Han Ji-won agradeció en silencio al cielo, al notar que el peligro no se le había acercado a él. La expresión de Byung Sun Jin cambió y se apresuró a decirle a Han Ji-won que no era un tacaño, pidiéndole que no se hiciera ideas equivocadas. De repente, alguien llamó a Han Ji-won, y él se dio la vuelta. Era un grupo de fans con los brazos llenos de regalos. Apenas podía sostener todas las cajas mientras las chicas le suplicaban que no rechazara sus obsequios. Sus rostros brillaban de emoción, extasiadas por estar tan cerca de su ídolo. Antes de irse, le desearon suerte. Han Ji-won ni siquiera pudo responder. Las chicas desaparecieron tan repentinamente como llegaron. Byung Sun Jin quedó atónito ante lo que acababa de presenciar, especialmente al notar que entre los regalos había manjares raros y difíciles de conseguir. A Jang Juno también le pareció que esa clase de devoción de los fans era lo máximo. Byung Sun Jin comentó que, después de todo, la popularidad de Han Ji-won era real. Kwon Jun-ho, en cambio, se volvió hacia Han Ji-won y le aconsejó firmemente no compartir sus dulces con esos buitres, insistiendo en que debía comérselos todos él solo. Razonó que si Han Ji-won descuidaba algo, nadie se lo devolvería. Byung Sun Jin miró al pelinegro e indignado. Preguntó si lo estaba llamando buitre, luego miró a Han Ji-won, aclarando que tampoco era un ladrón. Kwon Jun-ho simplemente anunció que esta vez se iba de verdad. Han Ji-won lo vio alejarse, pensando que Kwon Jun-ho era mucho más considerado de lo que creía. Un par de días después, Han Ji-won recibió un mensaje de Jang Juno, invitándolo a unirse a una reunión. Respondió que su auto estaba en el taller, así que probablemente no podría ir.
Se disculpó agradeciendo la invitación, pero Yang Yuno respondió preguntando hasta cuándo Han Ji-won planeaba hablarles con tanta formalidad. Propuso romper la barrera de la formalidad y tutearse. Han Ji-won aceptó sin dudar, atrapado en la presión del chat grupal. Jang Hyun-ho aprovechó el caos para lanzar la pregunta del millón, interrogando dónde diablos se había metido Kwon Jo-hun y por qué su silencio era tan ensordecedor. Han Ji-won leía la conversación con los ojos como platos. Jamás, ni en sus sueños más locos, imaginó colaborar en un proyecto, junto a estas leyendas del campus. La voz del profesor aún resonaba en su cabeza. Este semestre, el trabajo en equipo era obligatorio y el destino cruel lo había emparejado con el escuadrón de atletas. Aunque ya habían creado un chat para supuestamente discutir el proyecto, Han Ji-won sintió un alivio inesperado. Se había sumergido tanto en la tarea que su estrés se evaporó por un instante. Sin embargo, notó un detalle crucial. Hasta ahora, el grupo solo hablaba de tonterías, principalmente videojuegos. Una vez más, la mirada de Han Ji-won se clavó en la pantalla, intrigado por el mutismo absoluto de Kwon Jo-hun. Su mente, traicionera como siempre, empezó a maquinar dramas. Y si a Kwon Jo-hun le repugnaba su presencia en el equipo, de pronto, Jang Yun-ho dictó sentencia con la hora y lugar de la reunión y agregó la regla de oro. El último en llegar sería el esclavo encargado de la parrilla esa noche. Cayó la tarde y Han Ji-won se dirigió al restaurante de barbacoa. A la hora pactada, los 3 atletas ya estaban ahí, como reyes esperando su banquete. En cuanto Byung Sung-jin gritó su nombre, Han Ji-won corrió hacia ellos, agradeciendo al cielo haber usado una gorra. Sabía que alguien, inevitablemente, vociferaría su nombre a los 4 vientos. Apenas tocó la silla, notó que la fiesta del alcohol ya había comenzado sin él. Kwon Jo-hun se giró hacia él ofreciéndole un trago, pero se detuvo en seco, cuestionando si debía abstenerse, ya que Han Ji-won había conducido hasta allí. Él confirmó que trajo el auto, pero, sorprendentemente, no rechazó la copa, señalando que un conductor designado resolvería todo problema. Kwon Jo-hun arqueó una ceja, sorprendido, y se disculpó con frescura, aclarando que él también bebería esa noche y no podría manejar. Han Ji-won lo tranquilizó con una sonrisa nerviosa, asegurando que no repetiría el error del pasado. Esta vez, verificaría la licencia del conductor primero. Extendió su vaso hacia Kwon Jo-hun, pidiendo que lo llenara, jurando solemnemente que a partir de ahora confirmaría la identidad de quien lo llevara a casa. Pero entonces el pánico lo asaltó. Había sido demasiado atrevido con su comentario, se disculpó atropelladamente. Kwon Jo-hun, sin embargo, soltó una risita grave, preguntando por qué pedía perdón, considerando que solo había sido extremadamente educado. El pelinegro rió y preguntó si acaso había cometido algún crimen, sugiriendo con picardía que la próxima vez sirvieran los tragos a 4 manos. Al final, Kwon Jo-hun decidió jugar al chico sociable por esa ocasión. Han Ji-won se quedó helado, perdiendo el hilo de la realidad, mientras Kwon Jo-hun llamó al mesero pidiendo un plato extra. Han Ji-won se tensó al máximo, ni siquiera había tenido la oportunidad de explicarse correctamente. Byung Sung-jin, eufórico, decretó que era hora de beber juntos. 4 vasos chocaron en una sinfonía de cristal, salpicando gotas de licor ardiente sobre la mesa. Mientras bebía, Han Ji-won se repitió un mantra mental. Prohibido emborracharse hoy o acabaría en otro desastre monumental. Echó un vistazo furtivo a Kwon Jo-hun, que bebía con una elegancia intimidante. De golpe, recordó cuando Jo-hun dijo que fingiría ser el más sociable. Del grupo, Han Ji-won dudaba. ¿Era una broma cruel o hablaba en serio? Siempre había asumido que Kwon Jo-hun apenas lo soportaba, pero ahora parecían tener una extraña camaradería. Perdido en ese laberinto mental, Han Ji-won no sabía cómo reaccionar ni qué máscara usar frente a él ahora. El tiempo voló sin que se dieran cuenta, entre risas y charlas animadas sobre noticias recientes y eventos varios. De repente, Han Ji-won tuvo una revelación, ni una sola. Palabra sobre el proyecto había sido pronunciada. ¿Se les había borrado la memoria? Byung Sung-jin aprovechó para alardear que él también financiaba el camión de café que llegaba al gimnasio cada año en su cumpleaños. Han Ji-won expresó su gratitud y, con curiosidad genuina, le preguntó a Byung Sung-jin cuándo cumplía años, mencionando que también quería darle un regalo. Arrastrado por la emoción, el rostro de Byung Sung-jin se iluminó como un faro. Declaró que, por decreto real, su cumpleaños sería oficialmente el 24 de marzo a las 9 de la noche. De repente, Jang Yun-ho miró la hora con pánico y sugirió huir a las máquinas de arcade un rato.
Han Ji-won, sin embargo, respondió que debía marcharse ya y no podía unirse a la diversión. No entendía por qué todos lo miraban fijamente. Nervioso, se disculpó explicando que tenía una clase crucial al día siguiente. Jang Yun-ho recordó que Han Ji-won siempre fue el estudiante modelo, incluso en la primaria, y preguntó con curiosidad por qué nunca ganó premios de popularidad. Kwon Jo-hun, con la curiosidad picada, indagó si alguna vez había competido en algo. Han Ji-won asintió tímidamente. Mientras tanto, Byung Sung-jin comentó que, hasta donde sabía, incluso los novatos podían competir. Justo en ese instante, el celular de Kwon Jung-ho vibró con un mensaje de Park Ye-hyung, y él respondió con total despreocupación que estaba bebiendo con sus amigos. Pero la réplica llegó a la velocidad de la luz, exigiendo saber su ubicación exacta y sugiriendo un encuentro inmediato. Jang Jung-ho, con sus ojos de águila, notó que Kwon Jung-ho estaba distraído en el chat y le lanzó una advertencia, recordándole que habían hecho un pacto de caballeros para revisar los mensajes del grupo y no perderse nada vital. Kwon Jung-ho, con una frialdad calculada, respondió que si Jang Jung-ho tenía algo de vida o muerte que decir sobre el proyecto, simplemente podía llamarlo. Ante esa actitud, Jang Jung-ho contraatacó con una burla, señalando que, a diferencia de ellos, Kwon Jung-ho contestaba los mensajes de su novia al instante. Kwon Jung-ho soltó una risita arrogante y le recordó la verdad absoluta del universo. La razón era simple: ella es su novia. Han Ji-won se quedó de piedra por un segundo. Jamás había cruzado por su mente esa posibilidad, aunque pensándolo bien, sería extraño que alguien como Kwon Jung-ho estuviera solo, y sin embargo, por alguna extraña razón, Han Ji-won había dado por hecho que el corazón de Kwon Jung-ho estaba libre. Intentó convencerse de que su error se debía a que Kwon Jung-ho nunca hablaba de ello. Mientras tanto, guardó en su memoria el detalle de que la chica de la foto de perfil apoyaba a un famoso equipo de baloncesto y que él llevaba un anillo. Byung Sung-jin, con la energía al tope, sugirió otra ronda de tragos para todos. Han Ji-won no se quedó atrás para no romper el ambiente, aunque su mente navegaba en aguas turbulentas. Se repitió a sí mismo que, al final del día, eso no era asunto suyo y no debería importarle ni un comino. Tratando de cambiar el aire, Han Ji-won propuso que finalmente empezaran a discutir sobre el proyecto infernal. Jang Jung-ho tomó la palabra, anunciando que hoy sería la fase de preparación centrada en la distribución de roles. Byung Sung-jin asintió con entusiasmo, pero entonces, de la nada, Jang Jung-ho soltó la bomba. Ya que estaban todos reunidos, quería informarles que él se sacrificaría noblemente para encargarse de la investigación. Byung Sung-jin se alteró al instante, alzando la voz con indignación, exclamando que él también quería ese puesto codiciado, y añadió con malicia que en ese caso las responsabilidades restantes serían la tediosa recolección de datos y, por supuesto, la temida presentación del proyecto frente a la clase. En ese momento crítico, Kwon Jung-ho se levantó de su asiento, anunciando que Park Ye-hyung había llegado por él. Jang Jung-ho comenzó el interrogatorio, preguntando cuándo había llegado y por qué tanta urgencia. Insistió en que Kwon Jung-ho eligiera su rol antes de huir, ya que estaba realmente preocupado por quién cargaría con la presentación. Por un instante eterno, los ojos de Kwon Jung-ho chocaron con los de Han Ji-won, una mirada cargada de curiosidad, frente a otra que gritaba ansiedad. Entonces, Kwon Jung-ho se volvió hacia Jang Jung-ho y con una calma que helaba la sangre, declaró que él presentaría el proyecto antes de alejarse para unirse a su novia. Han Ji-won no pudo evitar preguntarse si ese gesto heroico era la forma en que Kwon Jung-ho intentaba salvarlo. Mientras tanto, Byung Sung-jin especulaba que Park Ye-hyung seguramente estaba furiosa con él otra vez. Han Ji-won descubrió que la novia de Kwon Jung-ho era una oficinista, y juzgando por el hecho de que había venido hasta allí a esas horas, parecía que estaban en medio de otra tormenta romántica. Según Byung Sung-jin, esos dos no parecían una pareja fresca, de apenas 6 meses, sino más bien como socios de vida que llevaban aguantándose 5 años. Jang Jung-ho giró su atención hacia Han Ji-won y disparó la pregunta del millón: ¿tenía novia? Han Ji-won negó con la cabeza, respondiendo que no, añadiendo con humildad que era un desastre en las relaciones y no tenía interés en buscar una. Al escuchar eso, Jang Jung-ho preguntó si alguna vez había tenido una cita en su vida. El grupo presionó para que Han Ji-won fuera sincero, señalando que todos allí eran solteros y aconsejándole que no se hiciera el tímido con sus hermanos de batalla. Mientras tanto, Han Ji-won,
No lograba entender por qué le sorprendía tanto el hecho de que su historial amoroso estuviera en blanco. Byung Sun-jin, con curiosidad genuina, preguntó si ninguna de sus admiradoras había intentado conquistarlo. El grupo comenzó a teorizar que tal vez las fans de Han Ji-won eran tan tímidas como su ídolo. Byung Sun-jin fue más allá, sugiriendo que tal vez Han Ji-won era tan despistado que no notaba cuando alguien le coqueteaba. Sin embargo, Han Ji-won no compartía esa opinión ni por asomo. Estaba seguro de que su radar funcionaba y reconocería un coqueteo a kilómetros. Después de todo, ya tenía 22 años. Incapaz de soportar el interrogatorio ni un segundo más, anunció abruptamente que su vejiga estaba por estallar, buscando desesperadamente una ruta de escape. Los otros no lo detuvieron, asegurándole que estarían esperándolo en la mesa para continuar con la charla. Han Ji-won se adentró en otro pasillo buscando el baño. El espacio a su alrededor estaba inquietantemente vacío. Miró a todos lados, tratando de descifrar si era demasiado denso o si el alcohol le había nublado el juicio para seguir una simple instrucción de girar a la derecha. Justo cuando decidió volver sobre sus pasos y pedir ayuda, su mirada aterrizó accidentalmente en una pareja fundida en un beso apasionado. Se quedó petrificado. Reconocía esa silueta. Era Kwon Jung-ho. El pánico le recorrió el cuerpo como una descarga eléctrica y giró sobre sus talones, diciéndose que mirar estaba prohibido. Escondiéndose tras una puerta cercana, se tomó un momento para recuperar el aliento. Se dio cuenta de que era la primera vez que presenciaba una escena tan intensa en la vida real. Momentos así solo existían en los dramas de televisión para él. Lo que más lo perturbaba era no entender por qué estaba temblando tanto o por qué sus nervios estaban destrozados. Razonó que probablemente era porque había visto algo prohibido para sus ojos inocentes. Al final, decidió dejar de sobreanalizarlo y simplemente regresó con los demás. Poco después, Kwon Jung-ho también volvió a la mesa. Byung Seon-jin preguntó con curiosidad si la fiera de Park Ye-hyun se había calmado, pero Kwon Jung-woo simplemente anunció su retirada. El grupo intercambió miradas de asombro, murmurando que seguramente se trataba de una pelea con su novia. Jung Sun-jin, siempre dramático, sugirió que Jung-woo debería terminar con ella si iba a ser tan histérica. De la nada, Jung-woo agarró la mochila de Han Ji-won y con una mirada intensa le preguntó si no estaba forzando demasiado su pierna. Ji-won asintió tímidamente, recibiendo una advertencia vaga pero firme de Jung-woo. Más le valía tener cuidado. El pelinegro arrojó su mochila al suelo con desdén y se despidió, irradiando una tensión que helaba la sangre mientras caminaba hacia la salida. La atmósfera quedó pesada y Han Ji-won se removió incómodo, con la mente hecha un nudo de confusión. Ese chico no solo había sido atento, sino que recordaba su vieja lesión, ya en casa. Ji-won preparaba su cámara y libros cuando su teléfono vibró, sacándolo de sus pensamientos al mirar la pantalla. Era el chat grupal. Byung Sun-jin preguntaba por qué demonios Jung-woo no había regresado todavía, y si planeaba pasar la noche fuera. Ji-won se tumbó en la cama, invadido por la idea de que Jung-woo probablemente estaba con alguna chica. No podía sacudirse esa molesta sensación de que el pelinegro había salido del bar sin llegar a casa. Frustrado, comenzó a darse palmaditas en las mejillas. Intentando recobrar la cordura, su mente divagaba peligrosamente. Desde que vio aquel beso, no podía dejar de pensar en ello. Empezaba a temer por su propia salud mental, así que se excusó rápidamente, diciéndose que todo era culpa de esa situación inusual que se había quedado grabada en su cerebro. El sueño tardó en llegar, pero finalmente cayó rendido. Así, pasaron varios días en un parpadeo. Han Ji-won fue al gimnasio, sintiéndose pesado y asumiendo que era el castigo por no entrenar temprano en tanto tiempo. Decidió tomárselo con calma y hacer algo ligero, pero justo en ese instante, el destino intervino. Una voz demasiado familiar rompió su burbuja. Kwon Jung-woo lo saludó casualmente comentando que hacía mucho no se veían. El susto fue tal que Han Ji-won casi sale volando de la caminadora por la sorpresa. Disfrutando el show, Jung-woo sonrió con malicia y preguntó por qué tal espanto, como si lo hubiera pillado en un crimen. Curioso, indagó por qué había faltado a clases. Ji-won admitió que no se sentía del todo bien, aunque la verdad, la incomodidad venía de los pensamientos intrusivos del día anterior, motivo por el cual había estado evitando a Jung-woo como a la plaga. Sin embargo, notó cierta tensión en su compañero y asumió que algo desagradable había pasado, pero Ji-won se recordó a sí mismo de inmediato que eso no era asunto suyo y volvió a entrenar,
El silencio reinó hasta que Jung-woo soltó una bomba. Observó que, para ser estudiante de fotografía, jamás lo había visto con una cámara en la mano. Ji-won explicó que era incómodo llevarla a la vista, así que solía guardarla en su ropa o mochila. Añadió que ahora estaba en su casillero. Jung-woo alzó una ceja, escéptico, y preguntó si realmente le gustaba tanto la fotografía. Ji-won asintió sin dudar, aunque intentaba descifrar la intención oculta detrás de esa pregunta. Jung-woo comentó que era fascinante, considerando que Ji-won había cambiado radicalmente de rumbo tras dejar el deporte profesional. Entonces lanzó la pregunta del millón. ¿Creía que la fotografía dependía puramente del talento natural? Ji-won respondió con humildad, que no era un genio, pero compensaba con pasión y esfuerzo. Jung-woo especuló entonces que Ji-won debía esforzarse muchísimo en sus estudios. Un poco avergonzado, Ji-won negó con la cabeza, aclarando que no era tan así. Simplemente era del tipo de persona que solo podía enfocarse en una cosa a la vez, y cuando lo hacía, solía salir bien. No pudo descifrar la expresión de Jung-woo y se preguntó si había metido la pata, aunque estaba seguro de no haber dicho nada fuera de lo común. El silencio volvió hasta que Jung-woo soltó el golpe. ¿Ese principio aplicaba también a sus relaciones amorosas? Ji-won quedó petrificado, sin palabras. Jung-woo, implacable, le recordó su propia afirmación sobre enfocarse en una sola cosa. Ji-won estaba tan aturdido que por poco se mata en la caminadora otra vez. Tuvo que detener la máquina antes de responder. Le tomó un momento procesarlo, especialmente considerando que jamás había tenido pareja. Dudó, debatiendo internamente si pedir un consejo o simplemente quejarse. Tenía que responder, pero su mente traicionera voló inexplicablemente hacia. Todo comenzó con la idea de fotografiar el entrenamiento de Kwon Jung-woo. Al final, Han Ji-won respondió que prefería no ser el primero en llamar, pero aseguró que siempre sería el primero en marcharse. Kwon Jung-woo escuchó con atención y concluyó que, a pesar de su carrera atlética, Han Ji-won parecía tener una vasta experiencia en las complicaciones de la vida. Ji-won soltó una risita nerviosa y murmuró que las cosas simplemente se habían dado así. Sin embargo, al instante sintió un sudor frío. Tenía un problema. Les había dicho a los otros dos que nunca había tenido pareja. Por alguna razón, su paranoia le decía que los tres seguramente estaban chismeando sobre él a sus espaldas. Además, no podía sacudirse la sensación de que el repentino interés de Kwon Jung-woo en el tema estaba ligado a su novia. Deseaba con fuerzas que su relación hubiera mejorado, aunque el ambiente sugería todo lo contrario. Dudó si debía tocar esa herida, pero al final decidió lanzarse al vacío. Han Ji-won sonrió y preguntó si su teoría era correcta. Kwon Jung-woo aguantaba todo eso porque su novia realmente lo amaba. Luego sentenció, con aire filosófico, que el amor debía ser la única razón por la que él continuaba en esa relación con ella. Kwon Jung-woo arqueó una ceja y cuestionó si Han Ji-won se había convertido de repente en un gurú del romance. Sus palabras desarmaron a Ji-won, dejándolo mudo por un segundo. Con un encogimiento de hombros, Kwon Jung-woo admitió que entendía el punto. Al final, todo se reducía al amor. Añadió con seriedad que no estaba con Park Ye-jin por su apariencia física. Han Ji-won sintió que ya había escuchado suficiente drama, así que se disculpó rápidamente, admitiendo que había cruzado la línea. Sin embargo, Kwon Jung-woo soltó un comentario inesperado. Le dijo que los ojos de Han Ji-won no le parecían particularmente expresivos. Especuló que tal vez tenía que ver con la forma de las esquinas. Y soltó la bomba. Las amigas de Han Ji-won debían sufrir bastante lidiando con él. Ji-won se puso rojo como un tomate, insistiendo en que esa no era la realidad en absoluto. Kwon Jung-woo preguntó entonces si tenía algún otro valioso consejo de sabio antes de pasar a las máquinas de pesas. Han Ji-won agitó las manos negando frenéticamente, asegurando que no había nada más que decir, y avisó que él también se marchaba. Kwon Jung-woo sugirió verse en la escuela, y así Han Ji-won se encontró solo, caminando con una bolsa de bocadillos gigantesca, regalo de una fan. La chica había sido tan insistente que fue imposible rechazarla. Lo peor era lo llamativa que resultaba la bolsa. Era imposible de ignorar. Se sentía ridículo llevándola por ahí y, para colmo, ni siquiera cabía dentro de su mochila. Escaneando los alrededores como un fugitivo, Han Ji-won buscó un rincón tranquilo cercano para sentarse y comer algo. El parque parecía la mejor opción. Recordó que la última vez se topó allí con Kwon Jung-woo y tenía claro que casi nadie pasaba por esa zona.
Decidido a comer un poco y guardar el resto, metió la mano en la bolsa cuando un sonido seco y agudo rasgó el aire. Por instinto, giró hacia el ruido, solo para ver la marca roja de una bofetada, floreciendo en la mejilla de Kwon Jung-woo, con Park Ye-jin parada frente a él. La mente de Han Ji-won empezó a procesar a 1000 por hora. ¿Qué demonios pasaba entre los dos? Pero entonces, Kwon Jung-woo se dio cuenta de que Han Ji-won los había visto. Mientras tanto, Han Ji-won intentó evaporarse de la escena sin ser notado. Lo último que quería era que Kwon Jung-woo sintiera vergüenza por su culpa. Al final, encogió los hombros, bajó la cabeza y huyó despavorido, aferrando su bolsa de colores brillantes contra el pecho, un contraste ridículo con el drama intenso del que escapaba. Esa noche, sentado frente a su computadora portátil, se perdió en sus pensamientos, rebobinando los eventos del día. Una pregunta taladraba su mente. ¿Era una simple pelea de enamorados o había un abismo más profundo en juego? Por alguna razón no podía evitar sentir que la raíz del conflicto se extendía más allá de lo que vio. Finalmente, la curiosidad le ganó a la prudencia, abrió el buscador y tecleó Kwon Jung-woo y novia. Lo que encontró confirmó que Park Ye-jin era una chica normal, aunque, para su sorpresa, había muchas más menciones sobre ella de las que esperaba. Asumió que era el precio de salir con un famoso jugador de baloncesto. Pasó demasiado tiempo navegando entre artículos, antes de darse cuenta de que perdía el tiempo en algo inútil. La culpa lo golpeó. ¿No era esto exactamente lo que hacían los chismosos? ¿Escarbar en vidas ajenas en lugar de ocuparse de las propias? No podía negar que moría por saber más sobre Kwon Jung-woo, pero entendía que no tenía derecho a buscar esa información. De repente, la pantalla de su teléfono se iluminó. Era un mensaje de Bae Sung-jin, informándole con total naturalidad que estaría fuera de su edificio en 15 minutos. Al principio pensó que el mensaje era para Yang Jung-ho o Kwon Jung-woo, ya que este último apenas hablaba en el chat grupal. Pero entonces cayó en cuenta. Los otros planeaban ir a algún lugar a esa hora de la noche. Antes de poder procesarlo, el celular vibró de nuevo. Esta vez era una llamada de Yang Jung-ho. Al contestar, le ordenó bajar en 30 minutos porque pasaban a recogerlo. Cuando Han Ji-won preguntó a dónde iban y por qué a esas horas intempestivas, Yang Jung-ho respondió secamente que debían trabajar en el proyecto grupal, y añadió que, en lugar de preocuparse por la hora, mejor se concentrara. Han Ji-won dudaba si esos 30 minutos para arreglarse eran una broma cruel o si realmente hablaban en serio. Para su sorpresa, la amenaza era real y el destino ya estaba tocando a su puerta. Mientras Han Ji-won subía al auto, notó que el grupo estaba incompleto. Byung Sung-jin comentó que Kwon Jung-ho seguía atrapado en la universidad y que pasarían por él justo al terminar su entrenamiento. Con voz temblorosa, Han Ji-won preguntó si de verdad planeaban hacer el trabajo allá, a lo que los demás negaron con la cabeza al instante, asegurando que tenían un lugar mucho mejor en mente. Intrigado, preguntó si Kwon Jung-ho había aceptado tal locura, señalando que seguramente estaría destrozado después de la práctica. Byung Sung-jin sonrió con malicia y respondió que fue el mismísimo Kwon Gong-ho quien sugirió el plan. Luego añadió, como quien no quiere la cosa, que Kwon Jung-ho había terminado con Park Ye-jong, así que ahora tenía todo el tiempo del mundo para el proyecto. Han Ji-won quedó petrificado ante la noticia. Mientras tanto, el grupo ya había llegado al estacionamiento de la universidad, donde divisaron a la imponente figura de Kwon Jung-ho esperando cerca de la cancha. Sin decir una palabra, el pelingro se deslizó dentro del auto. Su silencio creó una tensión tan densa que Han Ji-won apenas podía respirar. La ansiedad lo consumía, preguntándose qué error garrafal había cometido esta vez. Justo entonces, captó el sutil aroma a gel de baño que emanaba de Kwon Jung-ho y extrañamente esa fragancia logró calmar sus nervios. De repente, Kwon Jung-ho se giró hacia él y disparó. ¿Por qué siempre parece que camina sobre la cuerda floja cuando estoy cerca? Y luego añadió, con frialdad, si vas a seguir actuando así, mejor postúlate como recogepelotas del equipo. Al menos así tendrá sentido que me mires todo el tiempo con esa cara de susto. Ji-won consideró seriamente huir a casa, pero antes de que pudiera moverse, Yang Jung-ho intervino, declarando que él era quien había invitado a todos y les exigió calmarse. Byung Sung-jin lo apoyó, recordando que apenas tenían tiempo para reunirse. Kwon Jung-ho y Han Ji-won cruzaron una mirada cargada de electricidad. Rompiendo el hielo, Byung Sung-jin preguntó al grupo si tenían todo preparado según el plan. Yang Jung-ho asintió,
confirmando que todo estaba listo, excepto por un detalle vital: la cerveza. Razonó que era mejor comprarla en el lugar para que se mantuviera helada. Han Ji-won se tensó visiblemente ante la mención del alcohol. Los demás notaron su pánico de inmediato y le aseguraron que conseguirían los suministros de una forma u otra. Aún escéptico, Han Ji-won preguntó si realmente se dirigían a trabajar en su tarea escolar. Jang Jun-ho dio una respuesta afirmativa, pero aclaró que el verdadero propósito de los proyectos grupales era fortalecer los lazos de amistad. Byung Sung-jin asintió con sabiduría, diciéndole a Han Ji-won que, como novato de primer año, simplemente aún no entendía cómo funcionaba el mundo. Han Ji-won quiso gritar que la entrega era la próxima semana y que fallar les costaría sus calificaciones. Sin embargo, no podía negar su inexperiencia en estas situaciones. Después de todo, había dedicado su vida entera a la disciplina de la gimnasia. Entonces, una revelación golpeó su corazón. Esos jugadores de baloncesto eran los primeros amigos verdaderos que el destino le había dado. Byung Sung-jin le aseguró con total tranquilidad que siempre funcionaba así y que terminarían el proyecto en una sola noche legendaria. Pero primero debían cumplir sus compromisos. Han Ji-won no tuvo más remedio que dejarse llevar. Aún así, un presentimiento ominoso recorrió su espalda como si estuviera a punto de ser arrastrado por una tormenta. Miró de reojo a Kwon Jun-ho y notó la tensión que irradiaba de su cuerpo. Claramente, la ruptura pesaba sobre su alma. Han Ji-won sabía bien que, para Kwon Jun-ho, él debía parecer un voyerista, espiando un momento privado. Pero a pesar de eso, no podía evitar preguntarse qué esperaba exactamente Kwon Jun-ho de este viaje a la orilla del río. Pronto llegaron a su destino. Han Ji-won se sorprendió al darse cuenta de que había pasado una eternidad desde su última salida recreativa. Jang Jun-ho llamó a Han Ji-won para que ayudara a sacar las provisiones del maletero. En poco tiempo, todo estaba perfectamente organizado. Byung Sung-jin inspeccionó el lugar y declaró que el escenario lucía magnífico. Jang Jun-ho, por su parte, sugirió ir por las cervezas, añadiendo que 2 deberían quedarse a relajarse mientras los otros 2 se encargaban de las bebidas. Byung Sung-jin propuso entonces una idea brillante: echarlo a la suerte para decidir quién se quedaba y quién iba. En ese instante, Han Ji-won notó que se había cortado el dedo accidentalmente. Byung Sung-jin le urgió a darse prisa y extender la mano. La primera ronda estaba decidida. Han Ji-won fue eliminado del juego antes de entender si había ganado o perdido. La sensación le recordó al aterrizaje tras un salto de potro y entonces escuchó a Kwon Jun-ho anunciar casualmente que se llevaría a Han Ji-won con él. A Han Ji-won le tomó un momento procesar lo que acababa de ocurrir. El pelinegro, sin embargo, no dejó lugar a dudas. Kwon Jun-ho le informó que irían a la tienda, juntos. Byung Sung-jin hizo un puchero de decepción por no haber sido el elegido, pero no protestó, reacio a romper las reglas sagradas del juego. Jang Jun-ho, por otro lado, les gritó pidiendo que compraran calamar seco. Kwon Jun-ho ordenó a los demás que tuvieran la comida lista para cuando volvieran. Luego se giró hacia Han Ji-won y le ordenó moverse más rápido. Han Ji-won estaba desconcertado por el comportamiento del pelinegro. Después de todo, Kwon Jun-ho prácticamente lo había acusado de espiarlo momentos antes. Pero ahora que lo había elegido como su compañero de compras, no podía evitar sentir un leve resentimiento porque Kwon Jun-ho no le permitió quedarse a descansar. Parecía que el castaño se estaba desquitando deliberadamente con él. De pronto, Kwon Jun-ho soltó el comentario de que si Han Ji-won había aceptado venir al viaje con la excusa del proyecto, entonces debía importarle su calificación. Sin embargo, notó que Ji-won no parecía preocupado, así que disparó la pregunta directa: ¿había sido engañado para venir o lo hizo por voluntad propia? Han Ji-won se quedó helado, no por la pregunta en sí, sino porque, de hecho, fue una trampa. Kwon Jun-ho sonrió con malicia y cerró el tema, señalando que la computadora en las manos de Ji-won ya había respondido por él. El resto del camino a la tienda fue un silencio tenso, aunque la verdad, Han Ji-won moría por preguntar por qué Kwon Jun-ho lo había elegido a él entre todos para acompañarlo. Al salir, después de terminar las compras, Ji-won no pudo contenerse más y comentó: «El aire está increíblemente fresco esta noche», pero Jun-ho lo cortó abruptamente preguntando si le gustaban las cosas tiernas, una pregunta que dejó a Han Ji-won totalmente desconcertado. Sin esperar respuesta, el castaño le puso en la mano una curita decorada con ositos diminutos, explicando con indiferencia que no había normales disponibles, así que tendría que conformarse. Mientras Han Ji-won luchaba por procesar este giro inesperado,
Kwon Gun-ho le recordó amablemente que se había lastimado el dedo índice de la mano izquierda. Ji-won murmuró un rápido agradecimiento antes de darse cuenta de que ese momento le había hecho perder el hilo de sus pensamientos por completo. Ahora se encontraba preguntándose, ¿Kwon Jung-ho realmente lo trajo solo para comprar una venda? Le costaba creer que el castaño Kwon Ho fuera la clase de persona que se desvive por cuidar a los demás. De repente, Ji-won comentó que, por lo que podía ver, las chicas malinterpretaban totalmente a Kwon Jung-ho. El castaño simplemente respondió que no se trataba de las chicas en absoluto, y entonces le dijo inesperadamente, «Tú eres simplemente diferente». Kwon Jung-ho exhaló despacio antes de confesar, «Haga lo que haga, tú nunca me malinterpretas». An Ji-won respondió que entre hombres no suelen ocurrir malentendidos, pero en el fondo decidió que era mejor no darle más vueltas a esa conversación. En ese instante se dio cuenta de cuán fácil fluía la charla entre ellos. Pero al mismo tiempo, Ji-won no podía sacudirse la sensación de que Kwon Jung-ho lo había tomado totalmente desprevenido. El castaño preguntó de la nada por qué Ji-won había huido del parque ese día, añadiendo, casi con berrinche, que la mejilla le había ardido todo el día y que eso lo molestó bastante. Fue ahí cuando Han Ji-won finalmente comprendió lo distintos que eran, polos opuestos. Kwon Jung-ho tenía el don de complicarle la vida con cada perno, palabra que pronunciaba, llevando siempre la conversación hacia rumbos que le provocaban dolor de cabeza. Y en el momento en que bajaba la guardia, Kwon Jung-ho golpeaba justo donde más dolía. Analizando la situación, Ji-won concluyó que él era del tipo que reclamaba lo que alguna vez dio, solo para volver a lanzárselo a alguien como él, que prefería vivir tranquilo y pasar desapercibido. Kwon Jung-ho, que brillaba tanto como el sol de mediodía, era una fuerza de caos abrumadora. Ahora el castaño lo presionaba para que explicara cómo terminó en el parque si no lo estaba siguiendo, a lo que Han Ji-won respondió con firmeza que simplemente fue a comer un bocadillo y disfrutar un café. Kwon Jung-ho soltó una risita, comentando que mientras Ji-won disfrutaba su acogedor escenario, su ruptura amorosa había servido como el postre perfecto. Entonces, de la nada, Han Ji-won admitió que amaba fotografiar el cielo. Explicó que había practicado gimnasia, porque siempre quiso alcanzar el firmamento, y ese deporte le permitía surcar el aire como un ave. Continuó diciendo que a veces perdía el momento perfecto para una foto, pero aún así llevaba su cámara a todos lados. Han Ji-won añadió que, si uno se queda en un lugar el tiempo suficiente, a menudo puede capturar algo incluso mejor que su objetivo inicial. Kwon Jung-ho entrecerró los ojos, preguntando qué intentaba decir exactamente. Ji-won entonces le dijo que quizá la próxima vez encontraría a alguien mejor, y que no debería aferrarse a lo que ya pasó. Pero Kwon Jung-ho no estuvo de acuerdo. Declaró sin rodeos que Ji-won estaba equivocado. Confesó que, por primera vez en mucho tiempo, sentía que volaba de verdad, no por amor, sino por la libertad que había ganado. El castaño sonrió con arrogancia y declaró que estaba lejos de ser un romántico. Dicho esto, dio media vuelta, e indicó a Han Ji-won que lo siguiera, comentando que los demás probablemente ya estaban hartos de esperarlos. Y así fue. El resto del grupo ya había terminado de preparar la comida y esperaba ansioso su regreso. An Ji-won dudó un largo rato antes de comer su tazón de sopa de fideos, provocando una mirada interrogante de Kwon Jung-ho. Cuando Ji-won finalmente explicó que la sopa aún estaba muy caliente, Kwon Jung-ho le quitó el tazón sin decir palabra y comenzó a enfriarlo. An Ji-won miró atónito cómo el castaño probaba casualmente un bocado de los fideos de su porción. Kwon Jung-ho estalló en risas y le aseguró, «Relájate, hay mucha más comida. No dejaré que mueras de hambre». Ji-won no estaba seguro de por qué su humor había mejorado tan drásticamente de repente. Meditó que tal vez era el cálido resplandor de la fogata. Luego consideró que podría tratarse de la fragancia embriagadora de los árboles en flor. Surgió una tercera posibilidad, el aroma persistente del gel de baño de Kwon Jonu. Fresco e inconfundible. Cualquiera fuera la razón, su ánimo estaba inesperadamente por las nubes. Y para su propia sorpresa, Han Ji-won notó que genuinamente le gustaba aquello.